El contexto histórico del Deutero-Isaías o segundo Isaías es bastante distinto al del primer libro de Isaías. El imperio asirio, que dominó durante el período de la segunda mitad del siglo VIII, es sustituido por el imperio neobabilónico, que con su gran rey Nabucodonosor, años 605 al 562 a.C., invade Judá, ataca 2 veces a Jerusalén y finalmente en el año 587 a.C. la destruye, deportando a Babilonia lo más selecto de la población judía. Su dominio durará poco más de medio siglo. El persa Ciro aparece en el horizonte y después de éxitos militares marcha contra Babilonia, donde entrará triunfante como libertador el año 539 a.C. Los pueblos dominados por Babilonia, entre ellos los judíos deportados, se verán favorecidos por Ciro, quien, por medio de un edicto, permite que los judíos regresen a Palestina. En este marco histórico se desarrolla el ministerio y la obra del profeta anónimo, conocido como Deutero-Isaías o segundo Isaías. Actividad profética del segundo Isaías. Carecemos de datos biográficos sobre la vida y actividad de este anónimo profeta. Su obra, comprendida entre los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías, nos muestra un personaje fervoroso, entusiasta, solidario con el sufrimiento de su pueblo y con una profunda fe en Dios como Señor de la historia. Es sobre todo un gran teólogo, buen conocedor de las profecías de su pueblo. Este profeta ejerce su ministerio en Babilonia, entre los judíos deportados, a finales del exilio. La predicación del profeta tiene por objeto, en primer lugar, anunciar a los desterrados la liberación del yugo babilónico por medio de Ciro, instrumento y siervo de Dios, y en segundo lugar, anunciar el regreso inminente a la propia tierra de Palestina. El autor, además de ser un gran teólogo, es igualmente un destacado poeta que domina los géneros literarios proféticos. Los cantos del siervo del Señor. Estos cantos son 4, a saber: primer canto, Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4 y del 5 al 7. En realidad son 2 poemas, unidos técnicamente. Es probable que el primer poema se refiera a Ciro, siervo del Señor, su enviado, para implantar el derecho y la justicia. En Isaías 45:1 se le llama incluso Mesías, es decir, ungido. A estos poemas del siervo se les dio pronto un sentido mesiánico, y de ellos se sirvieron los autores del Nuevo Testamento para entender mejor la figura de Jesús de Nazaret. Segundo poema del siervo, Isaías capítulo 49, del 1 al 7 y del 8 al 13. Este segundo poema vuelve a insistir en la vocación, investidura y misión del siervo, concebida ahora como encargo que realizará a través de la palabra para congregar a Israel y convertirse en luz y salvación de todos los pueblos. Tercer canto, Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 9. Este tercer canto del siervo continúa el tema del ministerio de la palabra y aparecen además otros temas como el saber escuchar con atención el plan de Dios, la resistencia ante los sufrimientos y la confianza absoluta del siervo en la protección y auxilio de Dios.
El cuarto poema lo podemos encontrar en Isaías, capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. Este cuarto y último poema del siervo del Señor narra los sufrimientos del siervo y su último sentido. En el Nuevo Testamento, este cuarto canto contribuirá decisivamente a desarrollar y formular los relatos de la pasión y muerte de Jesucristo, el siervo de Dios. ¿Cuál es el mensaje del segundo Isaías? Podemos sintetizarlo en 6 líneas teológicas. Primera línea: la fuerza de la palabra de Dios. La auténtica protagonista del segundo Isaías es la palabra de Dios. Desde el principio hasta el final, la palabra del Señor preside todo el proceso liberador que ella anuncia. Segunda línea teológica: el nuevo éxodo. Como en los tiempos de la liberación de Egipto, Dios se apiada de su pueblo, lo rescata y lo hace salir de Babilonia. Dios mismo está presente en todo el proceso liberador. Tercera línea: Dios creador. El protagonista del nuevo éxodo es el Dios rescatador o libertador. El término técnico Goel aparece frecuentemente como título divino que se identifica con el Dios creador. El verbo bará, que designa de modo exclusivo la acción creadora de Dios, aparece 16 veces. Cuarta línea: justicia y salvación. La justicia de Dios, entendida como la misericordia fiel por la que Dios mantiene su plan salvífico, se identifican con frecuencia. Esta salvación se manifiesta como liberar, libertar, rescatar, reagrupar, reconfortar y consolar. El destinatario de la salvación es el pueblo. Cuarta línea: el universalismo. La acción de Dios no va dirigida únicamente al pueblo elegido, sino a todos los pueblos y a toda la humanidad. Todos están bajo el cuidado de Dios. Y sexta línea: Jerusalén, la esposa fiel y la ciudad universal. Se describe la restauración de Jerusalén como el reencuentro conyugal entre Dios esposo y la ciudad esposa. La infiel volverá a ser recuperada por su marido, la viuda tendrá protector. Tercer Isaías, capítulos 56 al 66, contexto histórico. Dentro del pueblo, los primeros repatriados no han encontrado precisamente un paraíso, sino una tierra empobrecida y en ruinas. Los trabajos de reconstrucción del templo se detienen y los repatriados han de contentarse con restablecer el altar para poder realizar el culto. Además, la comunidad judía afronta una profunda división al estar compuesta por una multitud de grupos, cada uno con sus propios intereses. Tenemos a los judíos llegados del exilio, los judíos que habían quedado en Palestina, algunos fieles, pero otros con prácticas idolátricas. Tenemos también a los extranjeros que llegan con el edicto de repatriación y los judíos que no vuelven inmediatamente, dando origen al fenómeno de la diáspora. A esta situación tan compleja, en el ámbito religioso y político, tiene que enfrentarse este anónimo profeta que conocemos como el tercer Isaías. Actividad profética. El objetivo último del tercer Isaías es la formación de un pueblo o comunidad de justos que agraden y le sirvan sinceramente al Señor. Pero el profeta tiene que enfrentarse a 4 grandes dificultades
la decepción y el desánimo de los repatriados al encontrar una ciudad en ruinas, el mal persistente de la idolatría, la división y el enfrentamiento de los diversos grupos que da origen a injusticias, crímenes y el desprecio a los extranjeros. La obra del tercer Isaías. En este libro podemos nosotros encontrar oráculos de denuncia y preponderancia de temas cultuales. Isaías, capítulos del 56 al 59. Encontramos también predominio de los oráculos de restauración. Isaías, capítulos 60 al 62. Otro tema, el juicio de las naciones, que introduce una liturgia penitencial. Isaías, capítulos 63 al 64. Y en la sección final, predominan temas como el juicio escatológico, la restauración y la nueva creación, y culmina en la reunión de todos los pueblos.